Para el ser humano es inherente la construcción del conocimiento. Esto lo logramos por medio de la interacción social y el intercambio de mensajes que se da en la comunicación. Las ciudades son un ejemplo actual de cómo la sociedad se organiza, interactúa, construye identidad y vive a través de la comunicación. Como parte de la evolución aparece la tecnología y esta se ha desarrollado a tal punto que hoy nos muestra al mundo como algo pequeño, haciendo que las distancias se reduzcan a solo unos segundos de espera mientras te conectas a la red o la llamada se conecta con su destino. Pero, ¿cuál es el origen de toda esta evolución y transformación? El mismo ser humano es el origen. Su constante estado de cambio hace que siempre esté buscando interactuar, aprender y crear para satisfacer sus necesidades y crear su propia identidad en todos los ámbitos de la vida. La comunicación tiene un peso fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ningún proceso de enseñanza-aprendizaje se puede dar sin un lenguaje, más bien diríamos. Sin un lenguaje es imposible el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde todo punto de vista es fundamental. Es muy importante que el estudiante sepa, por ejemplo, seguir instrucciones. Y es una cosa en la que tal vez los docentes más erramos, porque nosotros estamos convencidos que el estudiante nos entiende cuando nosotros les entregamos las instrucciones y muchas veces no es el caso, ¿sí? El estudiante no nos está entendiendo a nosotros y nosotros creemos que él nos está entendiendo las instrucciones. Entonces es muy importante que nosotros les sepamos comunicar a los estudiantes de forma clara y precisa unas instrucciones. Nosotros debemos saber llegar a los estudiantes con un lenguaje tal que él nos pueda entender. El lenguaje es un sistema de símbolos que nos sirve para comunicarnos y todos los seres de alguna manera tienen un lenguaje para comunicarse. Sin lenguaje no hay pensamiento y sin pensamiento no hay lenguaje. Son totalmente interrelacionados. La comunicación a través de la música pues se da ya que esta misma es un lenguaje que se ha desarrollado en muchos años, adquiriendo técnicas, gramáticas para el aprendizaje de la música. A través de estas herramientas y estas técnicas pues se puede expresar todas las ideas posibles que se le ocurran a los compositores, arreglistas. Entonces de esta forma se da el lenguaje universal de la música. Existen herramientas que hacen y facilitan al músico expresar lo que se quiere decir y expresarlo pues a través de un instrumento y de un lenguaje, compartirlo con otros músicos y que esos músicos entiendan lo que se está transmitiendo en el determinado momento que se está tocando. Bueno, la política y la comunicación son dos elementos de la vida humana que están intrínsecamente relacionados. Entonces no se puede concebir la una sin la otra, especialmente porque la política hay que verla de diferentes puntos de vista. Por origen, la palabra política viene del griego que significa ciudad y tenía que ver con la organización de las ciudades, entendiendo que las ciudades son organizaciones humanas y que el ser humano tiene su naturaleza comunicadora, pues se vincula estrechamente la capacidad y la calidad de la organización de las ciudades y de sus individuos a través de un esquema de comunicación. La actividad también política, como la conocemos en nuestros tiempos modernos, la actividad política es la manera, es la forma, es el método grupal en la cual se ejerce el poder en nuestras naciones democráticas. Entonces, la política como actividad necesita tener un grupo de personas que se identifiquen alrededor de unos objetivos, de unos valores, de unos ideales y puedan de esa manera comunicar esos ideales a los demás para poder tener cada día más adeptos
o para poder controvertir las decisiones o las opiniones o las posturas que tengan sobre la sociedad otros grupos políticos. Y también tenemos la política en un significado mucho más amplio, como las reglas que rigen una sociedad, entonces desde el punto de vista del Estado, entonces la política pública de salud, la política pública de educación, la política pública de empleo. Entonces, cualquiera que sean las connotaciones de política, bien sea la organización de una ciudad, bien sea la organización de una actividad, o bien sea poder tener un reglamento para regir esa ciudad, nosotros tenemos que entender que los mecanismos para poder ejercer una política adecuada dependen de la calidad de la comunicación. En donde se equivoca la política con respecto al uso de la comunicación y en donde acierta la política. Se equivoca en transmitir un mensaje que realmente no llegue a todos los conciudadanos de manera igual. Y partiendo de que los conciudadanos no tienen la misma igualdad en la información, cada ciudadano se hace un concepto acerca de la política, bien sea de su ciudad, de su actividad o de la regla como tal, muy diferente. Entonces la comunicación tiene que ir a todos los niveles de la ciudadanía, puesto que política tiene que ver con el ser humano. Entonces la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser oportuna, tiene que ser entendible y tiene que estar al nivel no de quien habla, sino de quien está recibiendo el mensaje, para asegurar tanto el transmisor como el receptor del mensaje que puede llegar a un entendimiento de la situación. Segundo, la comunicación desde el punto de vista político es necesario para que la comunidad pueda acceder a lo que le ofrece el poder que está gobernando, para que puedan acceder a los mecanismos de participación ciudadana. Y los medios de comunicación, hoy en día mucho más eficaces de lo que podían ser hace 30 años, con un internet, con una telefonía móvil, con una cantidad de aparatos celulares que nos sirven, tales como los smartphones o teléfonos inteligentes que nos sirven para poder tener acceso inmediato a lo que está pasando en nuestro día a día, en nuestra ciudad, en nuestra comuna, en nuestro país, y nos permiten tener cada vez un concepto más claro. Esa velocidad de la información a través de esos medios de comunicación nos permiten obtener información que debidamente procesada nos lleva a un conocimiento mucho más alto acerca de nuestra realidad social y poder tomar partido en ellos. Entonces, comunicación y política no son ajenos, van de la mano, tienen que ir de la mano, no se pueden desligar, pero lo que garantiza que la política pueda fluir a todos sus conciudadanos como organización de ciudad, actividad política o política pública como un reglamento, solamente se da si la comunicación y los medios que se usan son completamente claros, eficaces, oportunos, disponibles para toda la comunidad, y de esa manera hacer que el individuo adecuadamente preparado pueda procesar esta información y le sirva para tomar decisiones que le permitan mejorar su calidad de vida, su futuro, definir su educación, definir su preferencia política, definir su religión, si la quiere ejercer o no, definir su sexualidad, definir su ciudadanía y definir todos los deberes y obligaciones que en el entorno social en el que él coexiste y cohabita lo puede identificar como un individuo sociable que se pueda comunicar eficazmente. Es tal la importancia de la comunicación que este fenómeno propio del ser humano se ha convertido en objeto de estudio y por lo tanto ha adquirido el estatus de ciencia.